Mis hermanos, yo quiero pedirles, quienes tienen su Biblia ahí en sus manos, que la abran en el libro de Daniel. En el libro de Daniel, capítulo 3. Quienes no tienen su Biblia en su mano, en las pantallas aparecerá el texto bíblico, pero si aún quisieras escuchar esta historia que voy a leer y quisiera solamente tratar de imaginar, pues será un buen ejercicio esta mañana, porque vamos a leer una porción, digamos, un poco extendida, pero muy importante para los propósitos de este sermón. Entonces, ubícate ahí en Daniel capítulo 3. Daniel capítulo 3. Vamos a leer todo este capítulo, y como es una narración, entonces nos facilita mucho la lectura, y también aquí es donde podemos hacer uso de nuestra mente, imaginándonos un poco o recreando un poco lo que estaba ocurriendo y lo que aquí se nos relata. ¿Listos? Daniel capítulo 3, leemos del verso 1 en adelante. Dice así la palabra del Señor. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos, más o menos 27 metros, y su anchura de 6 codos, aproximadamente 2.7 metros. La levantó en el llano de Dura, en la provincia de Babilonia. Entonces el rey Nabucodonosor mandó a reunir a los sátrapas, prefectos y gobernadores, los consejeros, tesoreros, jueces, magistrados y todos los gobernantes de las provincias para que vinieran a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Se reunieron pues los sátrapas, prefectos y gobernadores, los consejeros, tesoreros, jueces, magistrados y todos los gobernantes de las provincias para la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Y todos estaban de pie delante de la estatua que Nabucodonosor había levantado. Entonces el heraldo proclamó con fuerza: se les ordena a ustedes, pueblos, naciones y lenguas, que en el momento que oigan el sonido del cuerno, la flauta, la lira, el arpa, el salterio, la gaita y toda clase de música, se postren y adoren la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Pero el que no se postre y adore será echado inmediatamente en un horno de fuego ardiente. Por tanto, en el momento en que todos los pueblos oyeron el sonido del cuerno, la flauta, la lira, el arpa, el salterio, la gaita y toda clase de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Sin embargo, en aquel tiempo algunos caldeos se presentaron y acusaron a los judíos. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor: «Oh rey, viva para siempre. Usted, oh rey, ha proclamado un decreto de que todo hombre que oiga el sonido del cuerno, la flauta, la lira, el arpa, el salterio, la gaita y toda clase de música, se postre y adore la estatua de oro, y el que no se postre y adore será echado en un horno de fuego ardiente. Pero hay algunos judíos a quienes usted ha puesto sobre la administración de la provincia de Babilonia, es decir, Sadrach, Mesach y Abednego. Esos hombres, oh rey, no le hacen caso, no sirven a sus dioses ni adoran la estatua de oro que ha levantado». Entonces Nabucodonosor, enojado y furioso, dio orden de traer a Sadrach, Mesach y Abednego. Esos hombres pues fueron conducidos ante el rey. Habló Nabucodonosor y les dijo: «¿Es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que no sirven a mis dioses ni adoran la estatua de oro que he levantado? ¿Están dispuestos ahora para que cuando oigan el sonido del cuerno, la flauta, la lira, el arpa, el salterio, la gaita y toda clase de música, se postren y adoren la estatua que he hecho? Porque si no la adoran, inmediatamente serán echados en un horno de fuego ardiente, y que Dios será el que los libre de mis manos». Sadrach, Mesach y Abednego le respondieron al rey Nabucodonosor: «No necesitamos darle una respuesta acerca de este asunto. Ciertamente nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiente, y de su mano, oh rey, nos librará. Pero si no lo hace, ha de saber, oh rey, que no serviremos a sus dioses, ni adoraremos la estatua de oro que ha levantado». Entonces Nabucodonosor se llenó de furor
y demudó su semblante contra Sadrach, Mesach y Abednego. Reaccionó ordenando que se calentara el horno 7 veces más de lo que se acostumbraba a calentar. Y mandó que algunos valientes guerreros de su ejército ataran a Sadrach, Mesach y Abednego y los echaran en el horno de fuego ardiente. Entonces estos hombres fueron atados y arrojados con sus mantos, sus túnicas, sus gorros y sus otras ropas en el horno de fuego ardiente. Como la orden del rey era apremiante y el horno había sido calentado excesivamente, la llama del fuego mató a los que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Pero estos 3 hombres, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados en medio del horno de fuego ardiente. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y levantándose apresuradamente preguntó a sus altos oficiales: oiga, ¿no eran 3 los hombres que echamos atados en medio del fuego? Así es, oh rey, respondieron ellos. Miren, respondió el rey, veo a 4 hombres sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir daño alguno, y el aspecto del cuarto es semejante al de un hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiente y dijo: Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salgan y vengan acá. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron de en medio del fuego, y los sátrapas, los prefectos, los gobernadores y los altos oficiales del rey se reunieron para ver a estos hombres. Cómo el fuego no había tenido efecto alguno sobre sus cuerpos, ni el cabello de sus cabezas se había chamuscado, ni sus mantos habían sufrido daño alguno, ni aún olor del fuego había quedado en ellos. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, que ha enviado a su ángel y ha librado a sus siervos que, confiando en él, desobedecieron la orden del rey y entregaron sus cuerpos antes de servir y adorar a ningún otro Dios excepto a su Dios. Por tanto, proclamo un decreto de que todo pueblo, nación o lengua que diga blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y sus casas reducidas a escombros, ya que no hay otro Dios que pueda librar de esta manera. Entonces el rey hizo prosperar a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. Oremos. Padre, gracias por tu palabra que es preciosa y por las historias que aquí se registran, Señor. Historias que fueron guardadas, preservadas, escritas, y que el paso del tiempo, los años, los siglos, los hombres, nada pudo borrar el poder tuyo actuando en la historia y en medio de la historia, Señor. Hoy pedimos que al acercarnos a tu palabra, nuestros corazones, Señor, puedan arder en pasión y anhelo por ti, así como estos 3 hombres lo vivieron. Hoy, Señor, necesitamos con urgencia que nuestros corazones, que nuestras vidas, Señor, puedan ver que hay algo más grande, más sublime, más glorioso que lo que tenemos aquí, en este tiempo presente, temporal. Háblanos, Señor, por favor, y dirige nuestras mentes y corazones. Te lo pedimos en Cristo nuestro Señor. Amén y amén. ¿Cómo les pareció esa historia? Muy dramática, ¿cierto? Muy interesante también, muy especial. Esta historia pues tiene como personajes principales, y ustedes pudieron notar aquí, a 3 hombres, ¿no? Aquí no se nos habla de Daniel, más bien se nos habla de los amigos de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, viviendo la cotidianidad y contándonos un poco de cómo era la vida de ellos ahora que estaban en medio de ese lugar, un lugar que no era el suyo, ese no era su lugar de origen. El capítulo 1 de Daniel nos ha dicho cómo Nabucodonosor, rey de Babilonia, y sus ejércitos habían invadido la ciudad de Judá
y habían hecho una primera deportación, y en esa deportación, es decir, había tomado gente cautiva para sí, y dentro de esos había tomado como lo mejor que había en ese lugar. Daniel y sus amigos, pues especialmente Daniel, había sido un hombre formado, digamos, en la nobleza, algunos creen que era de la realeza, y por eso es tomado, porque el rey de Judá fue muerto, y entonces ellos quedan completamente desprotegidos. Así que Daniel y sus amigos van a otra tierra para servir al rey Nabucodonosor. Y ahí es donde, digamos, en medio de eso se nos cuenta o se nos registra esto. En el capítulo 2 se nos ha dicho que Daniel había interpretado, no solamente interpretado, sino había conocido por revelación de Dios un sueño que el Señor le había dado a Nabucodonosor y que él ni se acordaba de ese sueño, ni mucho menos pues sabía qué significaba. Y a raíz de eso, del que Dios le da a Daniel esa revelación especial, entonces el rey Nabucodonosor promueve, digámoslo así, o pone en alta estima y en lugares de privilegio a Daniel y a sus amigos, especialmente como gobernadores de estas provincias y de estos lugares. Así que, digamos, es un poco para saber esta historia en medio de qué está transcurriendo. Pero notar lo siguiente, que estos hombres que habían venido a este lugar, pues se encontraban en una tierra, digamos, completamente extraña, ajena a ellos, y una tierra con muchos privilegios, muchas oportunidades, pero entre eso también estaba, por supuesto, la obligación, como hemos leído aquí, de una lealtad clara y contundente al rey y todo lo que eso significaba. Así que uno podría pensar, y esto es lo que yo quisiera como animarles, queridos, en esta predicación, y es lo siguiente, que a la luz de esto que estamos leyendo, vamos a ver cómo para el creyente, para ti y para mí, vivir en fidelidad a Dios es la evidencia de nuestra fe, de nuestro compromiso y de nuestro amor por el Señor, a pesar de lo que eso pueda significar y sin esperar que las condiciones sean favorables. Eso es lo que queremos ver esta mañana, ¿cierto? Cómo es que para el creyente vivir en esa fidelidad, Dios está mostrando, está revelando, está anunciando al mundo que este es uno que ama completamente a su Señor, que está comprometido totalmente a su Señor como una evidencia de su fe, sin importar lo que eso pueda significar. Bien, para eso yo quiero invitarlos como a, digamos, ver esta escena o ver esta historia en 3 escenas o 3 momentos. El primer momento o la primera escena que quiero mostrarles está en la primera parte de este texto y es como esta idea de un mundo hostil, ¿cierto? Un mundo hostil que vemos ahí, que se retrata ahí. Noten ustedes que Nabucodonosor, que va a tomar cierto protagonismo en la primera sección de este libro, es un rey que el narrador o el escritor, que es Daniel mismo, nos lo quiere presentar en la forma en la que este rey representa el orgullo, representa la altivez y el poder. Es decir, este es un hombre que quiere someter a todos, absolutamente a todos, en una lealtad a él. Por eso la creación de esa estatua, que debió ser muy imponente, ¿no? Imagínense una estatua dice aquí la versión, que más o menos 27 metros. Yo no sé eso cuántos sean pisos, yo no conozco mucho de arquitectura, pero hacia qué arquitectos o constructores, más o menos 27 metros, ¿qué podría ser? Yo no sé, un edificio de ¿qué? 10 pisos por ahí será, o un poco más. ¿Dónde está la arquitecta que dijo por ahí? ¿Cuántos? 9 pisos, más o menos. El arquitecto Efraín nos acaba de decir que son 8 pisos. Pastor y arquitecto. Bueno, es el arquitecto. 8 y 9 pisos, imagínense. Es una estatua muy grande.
y muy ancha, ¿verdad? Que para el momento, por supuesto para nuestra época seguramente era algo pequeño, pero para el momento debe haber sido algo muy imponente. Y esa imponencia de eso estaba representando el sometimiento, la vulnerabilidad de quien se acercaba a eso. Y noten ustedes que la ley que está haciendo aquí este rey es todos, cuando escuchen los sonidos musicales, tienen que doblegarse y adorar a esta estatua. No sabemos si la estatua era una imagen del rey o no, no sabemos, pero lo cierto es que representaba su reino y representaba su gloria. Ahora, si ustedes se pueden dar cuenta, en la narración el dramatismo va aumentando, y la razón es la siguiente: se lanza el edicto, ¿verdad? Y los pueblos y las naciones comienzan a someterse a ese edicto, entre ellos los judíos, por supuesto, que han sido llevados para allá, pero aparecen unos hombres. Aquí se les llama los caldeos. En el capítulo 2 también se ha hablado de ellos, que son como astrólogos, ¿cierto? Y los comentaristas dicen que seguramente estos hombres estaban muy furiosos con los judíos, especialmente con Daniel y sus amigos, porque ellos no habían podido descifrar el sueño del rey, habían quedado en ridículo delante del rey. Así que esta es la ocasión perfecta para desquitarse de estos, así que ellos encontraron la posibilidad. Y si ustedes se dan cuenta, entonces el dramatismo aumenta y ellos van y hablan con el rey, ¿no? Ahí están: oye, rey, imagínate que tú has dado un edicto, ¿no? Pero hay unos judíos, algunos de los judíos, que no quieren someterse a esa ley. Hasta ese momento, Sadrach, Mesach y Abednego no cumplían la ley y nadie se daba cuenta. Bueno, parecía que nadie se daba cuenta. Hasta ahí ellos actuaban, digamos, de manera percibida, ahí como en lo oculto entre todo ese pueblo, ellos parecía no se notaba. Pero el asunto se va volviendo más tensionante, porque ahora la denuncia llega a los oídos del mismo rey, de Nabucodonosor, el mismo que ha dado la orden, el rey que tiene en sus manos la vida de cualquiera de esas personas. Así que en ese momento la tensión aumenta, y esos hombres, dice la palabra, que fueron llamados por Nabucodonosor, fueron traídos a su presencia, y entonces ya el asunto se vuelve más serio. Ahora ellos tienen que presentarse ante el rey, y ahí el rey, ¿verdad?, les da como una segunda oportunidad. Él les cuestiona: ¿es verdad esto que están diciendo? ¿Que ustedes no quieren adorar a mi estatua? ¿Que ustedes no quieren adorar mi reino y rendirme lealtad absoluta? Una oportunidad. Y él les dice: va a volver a sonar los instrumentos, así que preparémonos para lo que va a suceder. ¿No les parece una situación bastante difícil para estos tres hombres? Hasta ahí. ¿No les parece un momento demasiado hostil para estos tres hijos del Señor? Para esos tres judíos que estaban ahí frente a este rey imponente, poderoso, rodeado de sus militares y de sus hombres y guerreros ahí, que tiene la vida de esos tres en sus manos y que el futuro inmediato de ellos depende de lo que a él se le plazca hacer con ellos. Ahí están estos tres hombres contra la espada y contra la pared. ¿Qué van a decir? ¿Qué van a responder? Pero yo hago un alto ahí, mis queridos, en la historia, para pensar un poco también en las realidades nuestras. Noten ustedes que esta historia está representando lo que a lo largo de la historia ha significado la vida de muchos de los creyentes, o de los creyentes en toda la historia, los cristianos, que han tenido que enfrentar una y otra vez la hostilidad del mundo, la hostilidad de una sociedad,
la hostilidad de una ideología, de un pensamiento, de unos hombres. La oposición es permanente y muchas veces es violenta y cruel. Por ejemplo, recuerden ustedes que en el libro de los Hechos, tan pronto Jesús asciende a los cielos y arranca la iglesia, comenzamos a ver la misma persecución en medio de los apóstoles. Los primeros que son encarcelados en el libro de los Hechos es Pedro y Juan, que son arrestados por predicar el evangelio o predicar acerca de Jesús. Y la historia va a contarnos también de cómo, por ejemplo, en el libro de los Hechos, el primer mártir, ¿se acuerdan ustedes quién fue? Esteban, que murió apedreado en medio de la multitud, ¿verdad? Por predicar a ese tal Jesús que supuestamente, decían los opositores, ha resucitado. Pero después la historia sigue registrando la misma idea. Primer siglo y segundo siglo se desata una persecución a manos de otros monarcas como Nerón y otros más que fueron violentos, cruelmente violentos con aquellos que profesaban su fe en Jesús. Hay muchas historias sobre eso, hermanos, pero solamente quiero mencionarles una de esas como para saborear un poco de lo que fue el martirio para muchos. Uno de estos hombres que sufrió el martirio se llamó Policarpo de Esmirna, obispo ahí en esa ciudad. Y cuenta la historia que hacia los años 1555 más o menos, durante una persecución él fue arrestado. Y cuando fue llevado ante el gobernador romano, a él se le pidió que negara a Cristo y que jurara por el emperador. La tradición registra una de las declaraciones más conocidas de la historia cristiana. Y esto fue lo que Policarpo dijo: 86 años le he servido y nunca me ha hecho ningún mal. ¿Cómo podría blasfemar contra mi rey que me salvó? Él fue condenado a morir en la hoguera. Y el relato antiguo de su martirio afirma que al no consumirse rápidamente entre las llamas, un soldado lo atravesó con su espada. Esa es una de las historias que ustedes pueden encontrar en muchos libros de biografías y demás cristianas, hablando sobre el sufrimiento y la realidad de que los creyentes han tenido que enfrentar situaciones así. Y por supuesto, nosotros hoy aquí, ¿cierto? Julio 19 del año 2026, pues por la misericordia del Señor no enfrentamos una persecución de ese tipo. Pero sí tendríamos que pensar en las formas en las que experimentamos oposición, persecución, hostilidad de un mundo que por supuesto no ama a Dios y no quiere saber absolutamente nada de Dios. Podríamos quizá tú y yo pensar sobre situaciones similares o personas que quieren llevarnos a ceder en nuestra fidelidad al Señor, que nos ponen entre la espada y la pared, o que tú te sientes contra la espada y la pared, que digamos tú sientes la presión encima tuyo, quizás la presión de grupo, de quienes están a tu alrededor y te están animando a que tú rindas tu corazón a otras cosas que no son Dios y que empujan tu vida y que tú sientes presión sobre eso. Quizá la crítica y la burla, porque de eso hay en nuestro contexto, de eso tenemos en las universidades, en los colegios, en las empresas, en los vecindarios, crítica y burla por las verdades que practicamos y comunicamos como cristianos, por nuestro entendimiento, por nuestra cosmovisión bíblica que nos llama muchas veces esa sociedad de anticuados, intolerantes y otra cantidad de cosas. Quizá también sea el rechazo por no lucir
normal, ¿cierto? Es que ustedes no lucen normales. Ustedes son como raros, porque no piensan igual que nosotros, porque no hacen lo mismo que nosotros, porque no disfrutan lo mismo que nosotros, porque no van a los mismos lugares que nosotros. Es una realidad permanente, hermanos. ¿Por qué? Porque habitamos en un mundo que no es el nuestro, como le ocurría a estos tres hombres. Porque ese no era su entorno. Porque estaban ellos queriendo ser sometidos bajo las fuerzas del mal. Lo que el mundo quiere hacernos es lo mismo que quiso hacer Nabucodonosor y su reino con Daniel, sus amigos. Cambiarnos el nombre, cambiar nuestros hábitos de vida, cambiar nuestras aspiraciones, nuestros deseos, nuestros anhelos, nuestros deleites. Es una sociedad, hermanos, hostil, que a veces no parece tan hostil, parece más bien amable, porque ofrece placeres, porque ofrece cosas buenas que tú puedes disfrutar y puedes recrearte y puedes gozarte. Pero en realidad es una guerra declarada de las fuerzas del mal contra los hijos del Señor, como veremos un poco más adelante. Es una sociedad, es un mundo que arremete contra nosotros violentamente. Quiere nuestra destrucción si no nos sometemos a sus intereses. Es la misma dureza e imposición que este rey Nabucodonosor estaba haciendo con estos jóvenes. Ahora, noten por favor lo siguiente, que me pareció interesante en este estudio. Noten lo siguiente. El asunto aquí en Daniel 3 es que estos hombres no están siendo sentenciados por adorar a Dios. ¿Se dan cuenta? Por favor, noten eso. Es decir, fíjese que Nabucodonosor no está diciendo, ustedes cómo así que adoran a otro Dios. A él no le importa eso. La razón por la que él está tomando juicio sobre ellos es porque no se rinden ante su estatua, ante él. A él no le interesan otras cosas. ¿Saben que la rabia y el malestar en el Antiguo Testamento de los pueblos que circundaban a Israel no era que Israel adorara a Yahvé? Ese no era el problema. El problema y el disgusto de las otras naciones contra Israel era la exclusividad de Yahvé. Ese era el malestar. Porque los pueblos tenían problema de tomar a Yahvé y ponerlo en la estantería de sus dioses. No hay problema. Este Dios es muy interesante, sumémoslo a la galería de dioses que adoramos. Pero la exclusividad, eso les generaba un asunto que llevó también al pueblo de Israel a enfrentar mucha oposición permanentemente. Así que Nabucodonosor no está esperando que ellos no adoren a Dios. Lo que él está esperando es que también adoren a su estatua, porque eran naciones paganas que tenían muchos dioses. Así que el problema no es un Dios más, el problema es por qué ellos tienen una adoración exclusiva, porque solo a ese Dios, porque no se rinden a mi estatua. Una fuerte tentación, hermanos, para nosotros como creyentes, no es dejar el cristianismo, no es dejar la iglesia. Quizá esa no va a ser una tentación en tu vida, pero sí va a ser en nuestra vida una tentación permanente incorporar a nuestra adoración otros dioses. Entonces, no hay problema, yo puedo ir a la iglesia, ven a la iglesia, adora al Señor, disfruta con tus hermanos la iglesia, qué bello, acude a la escuela bíblica, participa en semana, en los sábados, pero además suma a tu adoración otras cosas. ¿Qué tal adorar el dinero? ¡Qué belleza! Adóralo también. No hay conflicto con eso. Pon otro Dios más aquí en la estantería de tus dioses, ahí en la galería. Añade otro Dios más. ¿Qué tal los placeres que tienes? Adóralos. Incorpóralo a esta galería de tus dioses. Y así todos somos felices. Esa es
la tentación a la que tú y yo vamos a ser enfrentados permanentemente. Por eso Jesús dijo, ninguno puede servir a dos señores, porque servirá a uno y adorará a otro, o adorará a uno y negará al otro. Pero a los dos al tiempo no es posible. Y eso lo sabía muy bien estos tres hombres. Así vamos a nuestra segunda escena en esta narración, que quiero invitarles, que es apreciar la fidelidad radical de estos tres hombres, Sadrach, Mesach y Abednego. Miren por favor ustedes, en el verso 15 está esta gran pregunta del rey. ¿Están dispuestos ahora para que cuando oigan el sonido de todos estos instrumentos, se postren y adoren la estatua que he hecho? Miren la pregunta que el rey les está haciendo. Recuerden, el dramatismo ha aumentado, la tensión ha aumentado, el peligro de perder la vida ahora es latente. La vida de estos hombres ahora está en la mano de este rey que los tiene ahí y que está decidiendo el futuro de ellos. Y estos tres hombres están a puertas de, dependiendo su respuesta, anticipar ya lo que les va a deparar. Estos tres hombres que están ahí y que, hermanos, saben, yo, digamos, cuando leía esto pensaba que nosotros debemos hacer un esfuerzo por tratar de imaginar que estos hombres aquí eran hombres de carne y de hueso, como nosotros. Porque a veces vemos las historias bíblicas como fábulas, ¿cierto? Como bonitas para los niños, para que coloreen y dibujen, ¿cierto? Como que uno piensa que esos hombres eran como medio ángeles y medio humanos. Pero no, esos hombres eran como nosotros, igual, sujetos a pasiones, a debilidades, a fragilidades. Y ustedes se imaginan cómo sería que esos hombres están siendo amenazados por el rey, el hombre más poderoso, conocido en ese momento en el mundo entero, que les está diciendo, si no hacen esto, ustedes van a ser arrojados al horno de fuego. Bueno, yo no sé si ustedes a veces han hablado con algunos por ahí cuando se pone a hablar de esos temas. ¿Cuál es la peor clase de muerte? ¿Han hablado sobre eso? ¿O cómo yo no quisiera morir? Bueno, algunos de ustedes, o todos tenemos alguna respuesta a eso, ¿no? No, que yo nunca muera de tal forma, ahogado, no sé. Pero, ¿usted se ha quemado alguna vez un dedito? Eso duele, ¿no? Es un dolor terrible. ¿Qué pensarían estos hombres? Arrojados al fuego. ¿Cómo sería morir así? Que mientras tu corazón todavía late y hay conciencia en tu corazón, tu ser se está desintegrando por las altas temperaturas. ¿Cómo sería eso? ¿Cómo es eso? No tuvo que haber sido nada fácil para esos hombres. Estar ahí delante de esa advertencia y de ese juicio que están frente a este rey Nabucodonosor. Ahora, en el verso 17 y 18, hermanos, tenemos una de las declaraciones de fe más bellas en toda la Biblia. Y son cruciales para esta historia. Permítanme leerlas una vez más con ustedes. Bueno, desde el verso 16. Sadrach, Mesach y Abednego le respondieron al rey Nabucodonosor: no necesitamos darle una respuesta acerca de este asunto. Ciertamente nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiente, y de su mano, oh rey, nos librará. Miren verso 18, por favor. Pero si no lo hace, ha de saber, oh rey, que no serviremos a sus dioses, ni adoraremos la estatua de oro que ha levantado. Saben, a mí estos versos me han cautivado esta semana.
He pasado rato pensando en estos versos, orando con estos dos versos. Es una declaración de fe preciosa, extraordinaria. Noten por favor la disposición, pero la determinación de estos hombres para hablarle al rey. Casi que le dicen, no tenemos que responderte en este asunto, es como que no hay que pensarlo. Noten que ellos no le dijeron, bueno rey, denos ahí unos 10 minuticos, ya venimos, vamos a consultarlo aquí a ver qué hacemos. No, no hay que pensar, no hay que meditar. Hay una determinación en el corazón desde el comienzo y hasta el final. Estos son hombres que están siendo fieles a Dios no porque estaban allá en lo oculto y porque no habían sido expuestos, no. Ellos están dispuestos a someter la prueba de su fidelidad aún en los escenarios más críticos y más hostiles, como se nos registra aquí. Estos hombres son radicales ante los ofrecimientos del mundo y su hostilidad. Yo me puse a pensar, ¿qué tal que estos hombres pudieron haber pensado en muchas respuestas ante este peligro y ante esta advertencia del rey? Como a veces hacemos nosotros, ¿no? Quizá ellos pudieron haber pensado, bueno, hay una forma piadosa de salir de esto. Ellos pudieron haber dicho, bueno, Dios tiene propósitos con nosotros aquí. Creemos que Dios no quiere que muramos. Porque Dios nos está usando, miren, ya somos gobernantes de Babilonia. Lo más seguro es que Dios tiene un plan con nosotros maravilloso. Así que no habrá problema si adoramos 10 minuticos la estatua. 10 minutos. Una forma piadosa de responder. Quizá ellos también pudieron pensar, bueno, Dios conoce y Él entiende nuestro temor de morir. El Señor sabe. Él sabe que somos pecadores. Él sabe nuestra fragilidad. Entonces, pues no hay problema que adoremos aquí la estatua. También pudieron haber respondido, bueno, pues una vez no más. Señor, solo esta vez. Y te prometo que ya después nunca más. También pudieron haber pensado estos hombres, bueno, si nadie de nuestros hermanos judíos están aquí presentes, pues nadie nos va a ver. Es decir, no vamos a negar la fe delante de nuestros hermanos, entonces pues si no se enteran, está bien. Muchas veces tú y yo, o permanentemente tú y yo, queridos, vamos a ser tentados a responder de esta manera. Ante la hostilidad descarada del mundo, ante el pecado, a responder de esas formas. Un poquito, una vez, pasa nada, Dios sabe, Dios me conoce. Cuando se nos pregunte, ¿es verdad que ustedes no adoran? ¿Qué vamos a responder? ¿Qué vamos a decir? ¿Usaremos alguna de estas formas piadosas que disfrazan solamente nuestra mundanalidad? ¿Cómo responderemos? Esta respuesta de los amigos de Daniel es fascinante y yo quiero hacer algunas observaciones al respecto de estos dos versos, o 3, 16 al 18. Miren por favor lo siguiente. En la respuesta que tiene esos hombres ante el rey Nabucodonosor, hay varios elementos ahí. Uno, ellos creían claramente en el poder de Dios. Ustedes se acuerdan que el rey dice, ¿qué Dios hay que pueda librarlos del horno? Es decir, Nabucodonosor está diciendo, nadie los va a librar, no hay ni un Dios, ninguno de todos estos dioses que pueda librarlos de tal cosa. Nadie, nunca se ha visto algo así. Pero estos tres hombres sí saben, tienen el convencimiento, tienen la convicción de que el Señor sí tiene el poder. Ciertamente nuestro Dios a quien servimos puede librarnos. Ellos están desmintiendo las afirmaciones de Nabucodonosor. Usted dice que no hay un Dios, pues le estamos diciendo a usted que nuestro Dios sí puede. Lo cual hace que la afirmación de estos hombres muestre al Dios de ellos como un Dios superior, más grande,
mucho más poderoso que los dioses que adoraban estos pueblos. Este es un desafío directamente al rey, a sus dioses y todo lo que este imperio representaba. Él sí puede librarnos. Pero además noten ustedes que ellos dicen, el 17, y de su mano, oh rey, nos librará. Ellos saben, queridos, que la vida de ellos no está en manos de Nabucodonosor. Este rey cree en su arrogancia y altivez que la vida de todo ser humano depende de él, que ellos van a vivir hasta que él quiera, que él toma la vida de ellos cuando él quiera. Y lo que está diciendo esos hombres es: nuestra vida, querido rey, no está en sus manos, está en las manos de nuestro Dios. Precioso, ¿no les parece? Qué bello eso. Pero además, ellos al final, en el verso 18, reconocen que no conocen la voluntad de Dios. Es decir, ellos saben que sí, Dios los puede librar, que Él es poderoso para librarlos, pero ellos no saben si el Señor va a querer librarlos. Hermanos, eso es tan profundo, queridos. Es sorprendente lo que tenemos en el verso 18. Noten ustedes, por favor, que estos hombres no reclamaron nada a Dios. ¿Se dan cuenta? Ellos no dijeron: y nosotros declaramos que seremos librados. No. Ni ellos exigieron a Dios que los librara. Señor, tú tienes que librarme de esto, porque mira lo que estamos haciendo. Así que, Señor, yo veré. Ahí veremos cómo tú nos vas a respaldar en esto. No. Más bien estos hombres reconocen el poder de Dios, entienden que su vida está en manos del Señor, pero a la vez ellos pueden depositar su vida en Él sin importar lo que pase, y eso no hace que su fidelidad sea alterada al Señor. Yo recuerdo mucho a este leproso que se acerca a Jesús, y este leproso le dice al Señor ahí en Mateo 8: Señor, si tú quieres, tú puedes. Él reconoce el poder de Dios, pero él también se humilla ante el Señor. Si tú quieres. Y la escena más impactante en la Biblia acerca de esta idea la encontramos en Jesús, la noche antes de su crucifixión, cuando Él está próximo a entregar su vida y humanamente Él está sufriendo por lo que eso va a implicar. A nuestro Jesús le dolió, Él sufrió en su carne humana el dolor, el flagelo. Así que Él, sabiendo lo que se le venía en las próximas horas, fue a ese monte para orar. Y dice la palabra que de su frente escurría gotas de sangre, que algunos dicen que ese estado es un estado de mucha conmoción. O sea, para que eso llegue es porque la persona está en una situación de crisis, de estrés muy alta. En la humanidad Jesús está viviendo eso. Pero Jesús hace esta oración: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa. Él sabe que su Padre puede librarlo de eso. Él no está dudando del poder de Dios, de su Padre, humanamente, su humanidad. Pero Él se somete a la voluntad de Dios. Pero que no sea como yo quiero, sino que sea tu voluntad. Hermanos, ante todas estas ideas de fe que tenemos hoy lamentablemente en el mundo cristiano, créalo, reclámelo, píselo, átelo, una cantidad de cosas que parece que eso es fe. ¿No les parece que la Biblia nos muestra otra clase de fe? Otra idea de fe. Que la fe es que yo puedo creer que mi vida está en manos de Dios en cualquier circunstancia, y que bien sea que el Señor me libre de eso o no, Él sigue siendo el Señor y Él sigue estando conmigo hasta el final. Y nada de eso
ni la muerte, ni el horno de fuego, ni nada alterará un segundo mi lealtad exclusiva a mi Señor. Eso es realmente la fe. Saben que yo he pensado por un momento, ¿qué es lo que hay en el corazón de esos hombres para responder de esta magnitud ante un rey de esos? He pensado dos cosas. Por un lado, esos hombres tenían un temor mayor. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué no le temían al rey? Es porque ellos temían a alguien más. Temían al Señor. ¿Recuerdan Proverbios? El principio de la sabiduría es ¿qué? El temor al Señor. Ellos temían al Señor antes que a este rey. Una perspectiva correcta de nuestro Dios nos conduce a esto. Nos conduce a eso. Por eso Jesús también dijo en Mateo 28, no teman al que puede destruir el cuerpo. Teman al que puede destruir el cuerpo y el alma en el infierno. Dios, el único que puede destruir el alma en el infierno es el Señor. Así que ellos tenían un temor mayor por el Señor. Y eso es lo que debe experimentar nuestra vida. Cuando tú temes más al Señor, temes menos a la hostilidad de este mundo, a la persecución, a la burla, a lo que este mundo hace contra nosotros. Pero por otro lado, hermanos, hay un amor más grande por el Señor. Tiene que haber algo más. ¿Saben que yo pensaba estos días, qué es lo que hay en el corazón? Porque es que una respuesta de estas, en una situación de estas, no puede ser de un corazón superficial. No es posible. El peor momento de una persona es enfrentarse al hecho de su muerte ahí. Y eso va a evidenciar sí o sí que hay en el corazón. Así que yo pensaba, ¿qué hay adentro? ¿Qué hay en el corazón? Para que estos hombres respondan así. Temor del Señor, pero también amor. Un amor más profundo, más grande por el Señor, más grande por Dios que por todo lo obtenido en este mundo. ¿Saben que estos tres hombres estaban disfrutando de grandes privilegios? Imagínense, estamos en la potencia mundial. Imagínense los placeres que habían. Imagínense los privilegios que existían para estos hombres. Viajes, reconocimiento, comida fina, trajes finos, posibilidades de crecer más, grandes recursos, sus tesoros y sus bolsillos seguramente estaban creciendo. ¿No les parece que eso es muy apetencioso? ¿No es lo que muchas veces anhelamos con gran fuerza en nuestro corazón? Así que morir en ese momento era perder todo eso. Era perder todo eso. Todo lo que cualquier hombre podría soñar, lo tenían ellos. Pero lo que estos tres hombres hicieron refleja que había un amor más grande, un amor mayor. Ellos amaban a su Señor por encima de todo eso. Para ellos todos esos lujos y todas esas cosas carecían de valor delante de su Señor. Como en la parábola que también contó Jesús, ¿no? Que el hombre que fue y encontró en un terreno un tesoro, ¿no? Un gran tesoro. Y dice Jesús que él fue y vendió todo lo que tenía. Todo lo que tenía. Y vino y compró este terreno. ¿Por qué? Porque todo lo que él tenía carecía de valor al lado de este tesoro que él encontró. Hermanos, tú y yo necesitamos cultivar un deseo mayor por Dios y su reino. Y retengan esta palabra, cultivar. Esto no se da de la noche a la mañana, queridos. No es mágico, no es una oración y ya. No, es cultivar, es andar en la presencia, es caminar con el Señor como estos hombres. Que del capítulo 1 se nos muestra un Daniel orando al Señor, clamando al Señor. Necesitamos estar en esa disposición para que nuestro corazón arda por una pasión,
un amor más grande por el Señor, un anhelo que nos conduzca a renunciar a todo lo demás, cualquier ídolo que se quiera levantar para usurpar el lugar de Dios en nuestro corazón. Si no hacemos eso, queridos, vamos a terminar rendidos ante cualquier estatua, porque entonces nuestro amor por Dios es tan pobre y tan básico que amaremos fácilmente cualquier otra cosa. Bien, llegamos a nuestro último punto de esta predicación, la última escena en esta historia. Y vamos a verlo pues ahí del verso 19 en adelante, que tiene que ver con esta salvación o con una salvación divina. La historia termina con un gran relato, extraordinario, un giro inesperado para Nabucodonosor, inesperado no para los tres hombres, porque ellos sabían quién era su Dios, pero sí para Nabucodonosor, los oficiales, los administradores, todos los que estaban ahí, la plana mayor que estaba ahí, les resultó esto un asunto completamente inesperado, sorpresivo. Noten ustedes que aún la tensión sigue creciendo cuando Nabucodonosor dice: calienten el horno 7 veces más de lo acostumbrado. Tal es el asunto que cuando los que cargaban a Sadrach, Mesach y Abednego para ponerlos en el horno de fuego, murieron. Los alcanzó el calor y los mató, los consumió. Es la ironía un poco del narrador bíblico. Él está mostrando la ironía aquí en este pasaje. En el versículo 27, todos ellos van a decir: pero venga, es que a ellos no les afectó el fuego, ni siquiera huelen a humo. Ironía. Con todo, en ese texto, lo que llamó la atención al rey parece, en principio, que ni siquiera es que estos 3 hombres no estén muertos, ¿se dan cuenta? Sino hay algo más que le llama la atención a este rey, y es que hay un cuarto hombre. Como que él como que no se ha asombrado todavía porque no se queman, sino como que él piensa: no eran 3, ¿por qué 4? Es más o menos lo que dice el relato. Y en especial porque él ve que ese cuarto no es igual a los demás. Él usa la expresión ahí como hijo de los dioses, como que tiene otra apariencia, no es como los demás, no es como nosotros, parece un hijo de los dioses. Y bueno, tú y yo sabemos de quién se trata, ¿cierto? Por la gracia y la revelación del Señor. Esta es la figura de Jesús, quien acompaña a sus siervos fieles hasta lo último. Su presencia lo cambia todo. Yo creo que, no sé, esto es especulación, por supuesto, pero yo a veces pienso: ¿será que Sadrach, Mesach y Abednego tenían en su mente, mientras eran arrojados ahí en ese horno, el Salmo 23? Cuando dice: aún en el valle de la sombra de la muerte, yo estaré contigo. Mi vara y mi callado te infundirán aliento. Yo pienso que muchos de los textos que ellos conocían estaban dando vueltas en sus mentes. Así que estaban siendo fortalecidos, pero especialmente cuando caen en el horno, ellos pueden sentir la presencia del Señor. Él está con nosotros, queridos. Él ha prometido estar con los suyos hasta el fin del mundo. Es una promesa para ti y es una promesa para mí. No importa la situación, no importa la hostilidad de este mundo, no importa lo que estés viviendo, no importa. Nuestro Señor ha prometido estar con nosotros hasta el final. Yo quiero ir terminando con una mirada panorámica del libro y el mensaje de Daniel. El mensaje de Daniel se muestra como digamos, el pueblo de Dios que enfrenta hostilidades permanentemente, porque el lugar en el que está es un lugar que no ama a Dios ni adora a Dios. Y que el pueblo de Dios es llamado a vivir en fidelidad, en entrega total al Señor,
antes que a cualquier otro Dios, cualquier otro rey, cualquier otro ídolo. Pero también el libro de Daniel nos va a mostrar o nos va a comunicar contundentemente que Dios lleva sus planes hasta el final. Es decir, que la historia de la humanidad nos ha dejado ver que las fuerzas del mal quieren destruir el pueblo de Dios, quieren aniquilar el pueblo de Dios, quieren dañar su iglesia. Pero que nada de esas cosas podrá surtir efecto porque Dios es el Dios que protege y guarda a los suyos. Eso lo vemos en el capítulo 1 de Daniel, capítulo 3 que estamos leyendo de Daniel y capítulo 6. Cuando ustedes leen el capítulo 6, Daniel en el foso de los leones. Y la idea es la misma. Hay fuerzas opositoras, fuerzas del mal que quieren destruir, quieren dañar lo que Dios ama, que es su pueblo, sus hijos. Pero que nada podrá interponerse a los planes que el Señor ya tiene para los suyos. De una manera u otra, Dios siempre en todo recibe la gloria y consigue el bien de su pueblo. Hermanos, aunque no siempre el Señor lo hace como tú y yo esperamos. Dios ha prometido acompañar siempre a su pueblo. Amén. Sin embargo, la liberación física del peligro no lo es. Les he contado apenas una historia de Policarpo. ¿Saben que Dios, nuestro Dios, es un Dios impredecible? Tú y yo no controlamos a Dios. Él es soberano. ¿Y por qué Dios salvó a Sadrach, Mesach y Abednego del horno de fuego? ¿Y por qué no salvó a Policarpo? Porque es Dios. Porque es impredecible, porque sus propósitos son mucho más altos que los nuestros. Ese es nuestro Dios, pero sí todos nosotros podamos asegurar una gran esperanza que nos da el libro de Daniel. Y quiero invitarlos para que vayan, por favor, capítulo 12, que es el último capítulo de este libro, y noten lo siguiente allí, por favor. Al final, cuando Daniel tiene todas estas profecías y todas estas visiones y sueños de los últimos tiempos, él dice lo siguiente: en aquel tiempo verso 1, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que vela sobre los hijos de tu pueblo. Será un tiempo de angustia, cual nunca hubo desde que existen las naciones hasta entonces. Y en ese tiempo, dice Daniel, tu pueblo, o sea, tú y yo, será librado. Todos los que se encuentren inscritos en el libro. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra despertarán, unos para la vida eterna y otros para la ignominia, para el desprecio eterno. Es de las primeras partes en el Antiguo Testamento que encontramos un lenguaje así, un lenguaje de resurrección. Y por supuesto, Daniel, inspirado por el Señor, ha entendido que hay un final glorioso para los hijos del Señor. Que nuestra mayor recompensa, hermanos, está en el cielo. Está en el cielo. Cuando uno escucha esas palabras de Daniel 3, pero si no lo hace, oh rey, no adoraremos a otros dioses. Fidelidad, fidelidad. ¿Qué podrías tú colocar ahí? Para estos hombres fue: si no nos libra del horno del fuego. ¿Qué podrías tú añadir a esa frase? Si no sucede, ¿qué? Tú tienes la convicción de que seguirás adorando a tu Señor. Si Dios no me sana, seguiré adorando a mi Señor. Si Dios no me da ese trabajo por el que tanto le he clamado, seguiré adorando a mi Señor. Si Dios no me da eso que tanto quiero, esa esposa, ese esposo, seguiré adorando a mi Señor. Si Dios no me libra de esta prueba, seguiré adorando a mi Señor. Ese es el camino, la fidelidad, mis hermanos.
porque anhelamos y deseamos algo mucho más glorioso que lo que está en este mundo. Y seguramente eso era lo que había en la mente de esos 3 hombres. Si morimos aquí, nos aguarda algo mucho más precioso y más glorioso. La gracia de nuestro Señor, queridos, ya nos ha capacitado para vivir así. Si tú estás hoy aquí y tú eres un hijo, una hija de Dios que has reconocido a Cristo como Señor, Salvador, como el Dios Redentor, tú tienes que saber que tú y yo hemos sido capacitados para vivir así. Por supuesto, tenemos que decir ante un texto como este que no se trata de nuestra valentía humana o de nuestras capacidades para salir y enfrentar este mundo. Más bien reconocemos nuestra fragilidad y nuestra debilidad. Y que solamente imaginarnos que ahí en ese lugar estuviéramos nosotros mismos, nos tiemblan las piernas, ¿verdad? Tenemos que reconocer nuestra fragilidad, por supuesto. Pero nosotros creemos con certeza y con seguridad en el corazón que nuestro Señor, en su salvación, ha cambiado nuestro corazón. Y Él nos ha facultado para vivir en fidelidad para Él, que Él nos sostiene y nos afirma en esa radicalidad. ¿Por qué? ¿Saben por qué, hermanos? Porque nuestro Señor Jesús, esa noche en Getsemaní, no fue librado del horno de fuego. Él tuvo que probar del dolor, de la burla, del desprecio, de todos los que estaban ahí y que quisieron verlo clavado en una cruz. Que el rey de las tinieblas, Satanás, estaba deleitándose mientras a nuestro Señor le clavaban clavo por clavo en esa cruz. Y que nuestro Señor no hizo nada, sino que simplemente Él bebió del sufrimiento y del dolor para que tú y yo podamos hoy tener la certeza de que no seremos arrojados al fuego eterno. Eso es lo que hizo nuestro Señor. Y eso es lo que debe movernos, queridos, a caminar por Él, para su gloria frente a la hostilidad que enfrentamos en este mundo. Termino con estas 3 preguntitas y que nos ayude un poco a aterrizar más este texto a nuestras vidas. Primero, ¿cuál dirías tú que es hoy para ti la prueba de fidelidad al Señor? ¿Puedes percibir algo en tu vida que te está haciendo dudar de Dios? Algo en tu vida que tú dices, quizá esto me está haciendo inclinarme a incluir otro Dios en mi adoración. Una enfermedad, una relación rota, una puerta que no se abre, una petición que no se responde, una tentación que consume tu corazón, la práctica de un pecado, la hostilidad de este mundo, la burla de alguien en particular que te está haciendo como hizo Nabucodonosor con estos hombres. Ahora la segunda pregunta es, ¿cómo responderás a esta prueba? ¿Qué vas a decir ante esa prueba? Tú puedes responder por la gracia del Señor en radicalidad, pero también podemos sucumbir ante la hostilidad. ¿Cómo responderás? Quizá es la pregunta para nosotros hoy. ¿Cómo responderemos? ¿Cómo lo haremos? Y por último, quiero decirles esto. ¿De qué manera la promesa que Dios nos hace aquí te da valentía hoy? Hermanos, otra vez, la valentía de estos hombres no radica en ellos mismos. Radica en las promesas del Señor. No es que estos eran superhombres, no. Es que ellos confiaban en las promesas de Dios. Lo que nos da a ti y a mí el estímulo, el impulso para vivir así en este mundo son las promesas del Señor. Es lo que Él dice en su palabra, en la Escritura. No es por nuestras fuerzas, es que respondemos a las promesas gloriosas que Dios en Cristo nos ha hecho. Y solamente este pensamiento final. ¿Ustedes vieron cómo termina el relato? ¿Qué hizo Nabucodonosor?
él al final termina reconociendo a Dios, ¿verdad? Y dice, ¿qué Dios hay como este? Saben que la vida de Daniel y sus amigos tuvo un impacto en el rey particularmente, y no sabemos si en muchos más de los que estaban ahí, hombres idólatras, eh, hostiles al Evangelio. Pero ¿saben qué? Al final, Nabucodonosor reconoce algo del carácter de Dios, aunque Nabucodonosor todavía en este capítulo, otra vez, él ha puesto a Dios, a Yahvé, ahí, al lado de sus otros dioses, una figurita más que adorar. Es en el capítulo 4 que vamos a ver cómo es que finalmente Nabucodonosor se rinde ante los pies del Señor. Pero todo esto está siendo orquestado por Dios para hacer algo en el corazón de este rey. Y des en cuenta lo siguiente, al final, capítulo 4, ustedes lo pueden leer más adelante en sus casas, ustedes van a ver lo que Dios hace en particular con este rey, usando a estos hombres y a Daniel. Y eso me hizo pensar, queridos, que cuando tú y yo vivimos la vida cristiana con valentía, en fidelidad, sin duda, otros serán impactados por eso. ¿Quién se imaginó que Nabucodonosor iba a caer rendido a los pies del Señor? Por favor. Tú has tenido por ahí esa persona que tú dices, yo creo que jamás. Porque nosotros clasificamos, ¿no? Este sí podría llegar, este no. Este es más amable. Pero este que no me saluda, no, ese jamás llegaría, ¿cierto? Vivamos con fidelidad. Y que los frutos de esa fidelidad glorifiquen al Señor y alcance otras vidas.